Si eres técnico de hace muchos años atrás, seguro aprendiste o estás queriendo intentar desoldar algún circuito integrado de desmontaje superficial de manera arcaica, con un viejo cautín, un poco de estaño, calentando de ambos lados o haciendo técnicas que no son las mejores, pudiendo romper la placa, levantar componentes aledaños que no son los que querés levantar, o bien aplicando técnicas incorrectas. Hoy en día existen no solo químicos, sino herramientas que te facilitan el uso, solo es cuestión de conocerlas. Como ser estas pinzas de alto rendimiento que te podrán permitir quitar infinidad de componentes de forma puntual, exacta y sin dañarlo. O también utilizando distintos tipos de estaños y haciendo las pruebas pertinentes, usando estaños con bismuto, con plomo, sin plomo, técnicas con flux, haciendo prácticas que es lo más importante para aprender a soldar. Aprender a utilizar toberas de aire caliente, a regularlas como corresponde y aplicar la temperatura y el caudal necesario y adecuado para no dañar la placa y que no te suceda algo así como esto. Se hinchó la placa, se dañó y esta placa, por ejemplo, ya no sirve más y sería una reparación totalmente perdida. Quédate en este video porque la idea es ir aprendiendo de a poco cómo realizar algunas técnicas que yo aún al día de hoy sigo cometiendo muchos errores. La idea en este video es quitar un circuito integrado de montaje superficial, el que estamos viendo aquí, el TEA88181T, que es en la parte de la fuente del lado hot de una placa de un TV. Vamos a tratar de quitar de la mejor manera posible y limpiar sus contactos, preparar la zona, pero con la mayor seguridad posible. Yo aquí estoy utilizando estos capuchones que son de viejos capacitores electrolíticos comunes, que lo voy a utilizar para tapar estos y así minimizar la explosión por temperatura que puede suceder, ya que estos capacitores de montaje superficial son muy de explotar si se exponen a altas temperaturas. Aquí con estos dos capuchones minimizo el riesgo de explosión de los mismos. Vamos a aplicar temperatura, en este caso 360 grados, con un caudal de 1.2 a 1.5. Eso dependerá cada estación de aire caliente, ya que cada una es diferente, no en la temperatura, sino en el caudal. Estoy aplicando ahora un Flux NC557 para ayudar a que la soldadura, o la desoldadura en este caso, sea más pareja, más limpia. Y aplicando calor, como les decía, con la tobera de 8 milímetros de diámetro a unos 3 centímetros aproximadamente, y tenemos que ir observando y moviendo con algún material en el momento que se desprenda o ya se disuelve este circuito integrado. Ni bien se mueve, ya hay que quitarlo rápidamente para no seguir sobrepasando de temperatura los componentes cercanos. Observen aquí los componentes de su alrededor, ya que a uno, por moverlo de manera, se nos escapó acá cuando estábamos levantando el chip o el circuito integrado y movimos el capacitor ahí que está con la nomenclatura 004, pero solamente se movió, no pasó nada, verificamos y seguía soldado. Por eso hay que tener mucha precaución y cuidado y tener el mejor pulso posible al momento de levantar estos componentes, porque si se caen sobre la zona ya con mucha temperatura es muy probable que desprendas o dañes algún componente cercano. Vamos a utilizar malla desoldante o malla para desoldar. En este caso estoy utilizando la malla marca Good, donde corto unos pequeños rectángulos para pasar de manera puntual sin levantar los componentes cercanos, ya que por acción de la temperatura de la tobera que pasamos recién, quedan algo con temperatura y son muy fáciles de que se desprendan y se disuelven cuando pasamos con el cautín para realizar la limpieza de los pads o terminales de conexión. Aquí siempre tenemos que verificar si tienen un aumento o una lupa o un microscopio. Lo pueden hacer o bien con el teléfono celular, con un trípode. Es bueno también filmar, hacer zoom y así poder trabajar de manera más prolija y ver si es que se levantó algún componente. Podemos verificar con esa grabación qué componente es el que levantamos y poder solucionar. Para terminar con la limpieza, volvemos a aplicar aquí Flux. Y vamos de nuevamente con la malla desoldante. La malla esta es muy práctica y te limpia perfectamente los terminales. Aquí estoy con un cautín que no tiene mucha temperatura, es de 45 vatios, que es más que suficiente para realizar esta parte de la operación y no estresar así térmicamente la placa y los terminales. Porque si se levanta un terminal tendremos que hacer un trabajo de restauración, que lo vamos a hacer en unos videos más adelante para que aprendas también a restaurar las pistas, ¿no?, que se dañan cuando uno realiza esta operación. Todo depende de la calidad de la placa. Si la calidad de la placa es muy mala, es muy probable que se levanten fácilmente. Limpiamos con alcohol isopropílico, pasamos el cepillo y observamos que se encuentren todos los terminales perfectamente limpios. Ahora vamos a utilizar estaño en pasta, el UP301B, que es estaño al 42% y bismuto 58%. Es estaño con bismuto, estaño en pasta, donde lo que hacemos generalmente es tratar de
homogenizar lo que es la preparación, y en caso que esté algo endurecida le pueden colocar apenas un poquito de alcohol isopropílico o un poquitito de flux, muy poco, porque si no hace un efecto que también te lo voy a mostrar en un video cuando te pasas de flux para ablandar los estaños en pasta. Yo utilizo una de las tantas técnicas, por ahí un montón, déjenme en los comentarios cuál aplican ustedes, sin criticar, porque cada uno tiene su manual de trabajo y cada uno aprende de la manera que más crea conveniente. En este caso yo estoy utilizando muy poquito estaño, colocando en los terminales para que luego cuando pase por temperatura este estaño se derrita. No hay que pasar o colocar demasiado estaño para que no se llegue a producir algún cortocircuito en la parte interna. O sea, cuando ya coloco el circuito integrado, la parte de abajo no la voy a ver a no ser que tenga una cámara de rayos X. Aquí tenemos el componente que vamos a sustituir. Es el componente del circuito integrado nuevo. Lo vamos a quitar y aquí vamos a observar el punto del terminal número 1, que en este caso está señalado o marcado con un círculo. Ahí podemos observar el círculo de la pata número 1 y lo debemos hacer coincidir con la pata o la marcación que tiene la pata número 1 en la placa. Ahí lo podemos observar. Lo hacemos coincidir y ahora para el centrado lo podemos hacer con algún desarmador, destornillador, perillero o como le llames, para tratar de que quede lo más centrado posible antes de empezar a aplicar el calor. Ahí vemos que tiene un pequeño desplazamiento hacia la izquierda, por lo tanto lo vamos a empujar un poquitito hacia la derecha. Generalmente cuando uno le empieza a aplicar calor, cuando se empieza a derretir, se empieza a acomodar, pero también lo podemos ayudar si es que vemos que no está totalmente centrado. Ahí estaría bien centrado y continuamos aplicando la misma temperatura, con el mismo caudal, vemos que se derrite. Si ustedes ven que quedó bajo de estaño o que quedó con poco estaño, se puede solucionar. Es preferible que haya quedado un poco menos y no de más, porque después la técnica para quitar el estaño excedente por algún cortocircuito de más es mucho más laborioso. Ahí le aplicamos por unos segundos más. Este está en tiempo real, no está modificado ni adelantado. Ahí vemos que ya se derritieron todos los terminales de un lado y del otro. Limpiamos con alcohol isopropílico y podemos realizar una observación, ya sea con un microscopio, una lupa o bien con tu celular, haciendo zoom para verificar que no se encuentre ninguna terminal que haya quedado desoldado o con algún cortocircuito. Aquí, si le quieren agregar un poco más, vemos que del lado de arriba o superior puede ser que le haya faltado un poquito de estaño. Si lo queremos mejorar con un poquito o un hilo de estaño en pasta, del mismo que estuvimos colocando recién, volvemos a colocar sobre los terminales. ¿Ven? Este tiene ya algo de flux. El flux lo que hace, si bien ayuda a la soldadura, ayuda a la adherencia, pero también se forman unas pequeñas bolillas pero muy microscópicas o pequeñitas, digamos pequeñitas, microscópicas no, porque van a venir las críticas, sino, y vemos que quedan por ahí dando vuelta. Entonces es importante no solo desplazarla cuando tiramos con el alcohol isopropílico y lo limpiamos con un cepillo, sino que también lo podemos ayudar con alguna punta, a una aguja o con el mismo cautín para quitar. Ahí ven las bolillas que quedan dando vueltas, porque esto puede llegar a provocar un cortocircuito. Esto sucede cuando para ablandar el estaño en pasta le colocamos un poco de más del flux. Suele pasar esto. Le colocamos un poco más de alcohol isopropílico y vemos que ahí quedó bien. Solo nos quedó una bolilla que la podemos quitar fácilmente con el cautín. Ahí está la bolilla que vemos. Calentamos y ahí está. Esta es una técnica, hay un montón de técnicas, puede ser la mejor, puede ser la peor, eso depende de cada uno, depende de la práctica, depende de todos ustedes, del tiempo que le dediquen, porque esto es solamente práctica. Espero que te haya servido este video, nos vemos en el próximo video de Soldaduras SMD.